a este espacio. Nos estamos conectando a las 11:06 porque tuvimos unos problemitas técnicos, pero ya estamos aquí para recibir a nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Daniel Natale. Su cuenta es @NataleLegal. Somos afortunados de tenerlo conversando con nosotros para dilucidar todas aquellas inquietudes que han surgido a raíz de todos los casos de condominio e inmobiliarios a partir de esta crisis o estado de alarma del COVID-19 o a raíz de la cuarentena que nos tocó pues vivir. Estamos todos en casa, trabajando desde casa, estudiando también desde casa, y hay una susceptibilidad y muchísimas inquietudes que nos han llegado a través de las redes sociales que tienen que ver con este tema y esta área. Gracias a los que se están conectando, gracias por estar aquí. A los que nos anunciaron que iban a asistir a este espacio y a este rato desde otros países. Y bueno, lo que vamos a tratar tiene que ver con los decretos y la ley venezolana y todas las situaciones, pero también hay como un denominador y es el caso de propiedad horizontal y condominios. Gracias infinitas al doctor Daniel por de manera gratuita aceptar esta invitación y estar aquí en este día. Nos vamos a pasear por el tercer decreto que tiene que ver con la suspensión de aquellos cánones de arrendamiento para vivienda principal y todo lo que tiene que ver con uso comercial. A ver, entonces, si le damos la bienvenida al doctor Natale. No se ha conectado todavía. Hablaremos a ver todo lo que tiene que ver con los trabajadores residenciales, las administradoras, pagos indexados de condominio, temas súper interesantes. Si ustedes tienen allí otra interrogante, otra pregunta, otra inquietud, escríbanla y estaremos atentos. Él es experto en derecho inmobiliario y derecho condominial, especialista además en derecho mercantil, profesor del Colegio de Abogados de Caracas, de Carabobo y Zulia, profesor de derecho condominial de la Universidad Católica Andrés Bello, su alma mater tal y como él lo define, y la novedad de que es la única y primera universidad que ha incluido la materia en su pensum de pregrado. Esto es algo maravilloso. Son afortunados y bendecidos entonces esos alumnos que lo tienen a él como profesor y que además tienen esta materia. Y vamos a compartir el espacio con nuestro experto del día de hoy en Cuéntale tu caso a la doctora Herrera. Ya lo tenemos por allí, lo vamos a incluir en la pantalla. Hablaremos también de las juntas de condominio, qué hacer ante algunas circunstancias que se presentan día a día. Gracias, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz día. Buenos días, doctora, ¿cómo le va? Daniel, nos vestimos de lujo para recibirte. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Me escuchas? Está congelada la imagen. ¿Me oye? Sí, sí, te escucho. Ah, bueno, ahora sí, ahora sí. Y me ve bien, ¿no? Sí. Te veo un poco borroso.
La internet no ayuda. Sí, no, no nos ayuda. Pero bueno, Aquí esperemos que está. se vaya normalizando. ¿Tú Así me es. escuchas bien? Sí, la oigo bien. Perfecto. Ya leímos, nos paseamos un poco, recorrimos pues algo de lo que tiene que ver con tu historia profesional. Gracias. Le comentaba a todas aquellas personas que se están recién conectando con nosotros quién eres. Pues quería que tocáramos, Daniel, un poco lo que tiene que ver, que ha surgido y ha sido una polémica, aquello a raíz del tercer decreto publicado en Gaceta Oficial el 30 de marzo, número 6522, que habla de la suspensión de los cánones de arrendamiento, tanto para vivienda principal como para aquellos de uso comercial. Surge una interrogante importante, y es que además del canon de arrendamiento habla de otros conceptos pecuniarios. Te pregunto, según tus conocimientos y tu perspectiva acerca del tema, ¿está allí el condominio incluido en esta suspensión más no exoneración? Sí, bueno, buenos días, doctora. Gracias por la invitación a su programa, a su larga trayectoria. Gracias, un saludo a todos los participantes de este foro, de esta conexión del día de hoy, ¿no? Es algo importante, que ahorita la mejor inversión que hay en Venezuela es en uno mismo, en la educación, en prepararse, ¿no? Entonces, gracias por la Así es. oportunidad que nos da para poder expresarnos y comunicarnos. Antes de eso les tengo bueno, no una sorpresa, sino que yo estoy aquí más o menos viendo, tratando de ver bien, porque leí o vi un video suyo, no recuerdo exactamente cómo fue, pero sí que tenía sus lentes nuevos, grandes, no sé qué. Bueno, somos dos. Yo voy a poner mis lentes también, grandes de colores, ¡Claro! para poder... Tenemos que estar en la onda fashion. ¡Qué bellos esos lentes! Así es, así es. Así es, totalmente. Bueno, doctor, entonces, bueno, gracias nuevamente por el saludo. Y veo que la gente se sigue conectando. Y bueno, esta ventana es un poco dominios, no hay una unificación de criterios absoluta en la materia. De hecho, para muchas personas el derecho condominial ni siquiera existe. O sea, como materia, incluso para abogados, ¿no? Usted mencionó lo de la Universidad Católica Andrés Bello, que bueno, gracias a Dios la Universidad Católica Andrés Bello fue la primera universidad en Venezuela, en la historia de Venezuela, desde 1810, en introducir la materia como materia formal del pensum de derecho, ¿no? En este caso como lectiva en pregrado. Pero, y ahora actualmente con esta situación de pandemia, de crisis, ahora sí todo el mundo está más pendiente del condominio. Inicialmente por una cuestión económica, que antes uno no le paraba, ¿sabes? ¿Cuánto es eso, doctora? Los bombillos, 2 bolívares, bueno, toma 10 y compra 5. Ahorita no, ahorita te vale $20 un bombillo. Entonces todo el mundo, no, ya va, un momentico, doctor Herrera, ¿cómo es eso que $20? ¿Y quién se los doy a usted? ¿Y el cómo? ¿Y el recibo? Entonces la gente se empieza a involucrar, ¿no? La gente se empieza a involucrar, la gente se quiere tomar decisiones o saber si esas decisiones están bien o no. Entonces eso ha ido ayudando a que la gente se involucre mucho más, pero desde un punto de vista de sentido común. ¿Sabe? Usted no tiene que ser abogado para estar involucrado en un inmueble bajo la ley de propiedad horizontal. Usted puede ser profesional o no. Usted puede ser médico, ingeniero, administrador, pero usted siempre el sentido común. Pero ya, ¿cómo tú vas a tomar una decisión usted sola, doctora? Tenemos que ser entre varios. Entonces vienen las discusiones, si son válidas las tomas de decisiones o no, que a veces no es tanto por el dinero, sino por el tema que se va a tomar, es cuando se analiza esa parte de si es válida o no. Entonces, esos son puntos bien interesantes del condominio. Ahora bien, con respecto al punto, ese pequeño preámbulo, porque el punto que usted tocó como inicio del programa, con el decreto número 3, dentro del marco de estado de emergencia, porque hay gente que dice, no, es el decreto 4000, no sé, sí, pero dentro del marco de estado de alarma por el coronavirus, es el decreto número 3 de fecha del 23 de marzo del 2020, que por cierto, salió el lunes 30,
pero lo aplicaron retroactivamente al lunes 23 de marzo. Ahí suspende, Sí, el decreto habla. Así lo Claro, mencioné y es exacto. correcto. Y te agradezco muchísimo el preámbulo y la presentación, porque en mi caso, hace 25, 26 años, la verdad es que no recuerdo bien cuándo estaba graduándome o estudiando ya cuarto y quinto año. No, a nosotros nos tocaba cuando nos llegaban casos de condominio por ensayo y error y ver la ley de propiedad Sí, horizontal desde el principio hasta la última letrica. Entonces, qué correcto. maravilla que esté incorporado allí en el pensum esa materia. Ahora sí, es muy interesante. Yo tuve una muy grata experiencia tanto con la universidad como con los alumnos. De hecho, grata y hasta cómica, jocosa, porque hubo muchos alumnos que algunos alumnos cayeron ahí obligados, pues de retruque. Era otra materia y no hubo, entonces y de hecho ahora dos de ellos trabajan con nosotros. Entonces, ¿sabes? Les gustó tanto, les apasionó tanto esta parte inmobiliaria de condominio, que hay que tomar en cuenta, doctora. Venezuela, según las últimas estadísticas, tenemos en Venezuela aproximadamente 130.000 inmuebles regidos bajo ley de propiedad horizontal. O sea, 130.000 es Es una muchísimo, comunidad y hay gigante. claro, y hay una sola ley que es muy vetusta, antigua, yo no diría obsoleta del todo porque ha servido, ha funcionado hasta ahora, solo que hay que actualizarlo, hay que obviamente hacerle una actualización a la ley, pero ha funcionado, entonces bueno, eso es lo que tenemos. Volviendo al punto, como usted mencionaba, del decreto número 3, ese decreto número 3 habla realmente sobre la suspensión del pago del canon de arrendamiento en inmuebles de uso comercial y de vivienda principal. Y como usted bien dice, hay una acotación en el segundo párrafo que dice, y cualquier otro gasto pecuniario que tenga que ver, obviamente, que esté mencionado en este contrato de arrendamiento. Es mi humilde opinión, ciertamente no hay una prohibición expresa del condominio, pero es mi humilde opinión que ahí se puede incluir totalmente lo que es el condominio. Ahora bien, después ahí hay una explicación mucho más profunda, una explicación jurídica, un análisis jurídico más profundo, del cual usted y yo hablamos recientemente, que bueno, el condominio últimamente no se debe dejar de pagar. El inmueble hay que mantenerlo, hay que pagarlo. El problema es que ese decreto, en mi opinión, trae una duda de quién tiene que pagar qué. O sea, porque el condominio es una obligación del propietario. Si yo le trasladé esa obligación al inquilino a través de un contrato, en mi opinión, ese decreto le quita esa obligatoriedad al inquilino momentáneamente. Ojo, eso lo va a tener que pagar posteriormente, así que no es negocio, porque si usted paga 10 bolívares mensual y ahorita lo deja de pagar, bueno, en 6, 7 meses va a tener que pagar 70, 80 bolívares de un solo golpe, entonces hay que ver su Claro, capacidad ¿no? si Y lo va a poder hacer, ¿no? se ha hecho hincapié, de hecho tengo un video allí Sí, en Instagram que habla de la sí, exoneración, perdón, de la no exoneración, sino de la suspensión, correcto, tal como correcto, tú de la dices. suspensión. Entonces, hay algo muy profundo que para aquellas personas que estén interesadas en conocer acerca del tema, porque el pago del condominio es algo pues inherente al propietario y es muy profunda esa explicación. El doctor en su cuenta, @NataliaLegal, tiene por allí pues artículos y links que los llevan o los direccionan a esa explicación de manera pues bien Sí, importante y profunda. Ahora bien, como ese no es el tema específico que nos trae el día de hoy, te voy a leer uno de los casos, porque en este espacio, Daniel, se lee pues uno de los casos o dos de los casos que nos llegan a través de las redes sociales. Te leo entonces uno para entrar ya en materia e irlo analizando. Doctora, soy miembro de una junta de condominio en mi residencia y la trabajadora social es una mujer de 60 años quien siempre ha cumplido de manera positiva con su trabajo, pero desde que comenzó la cuarentena no quiere salir de la conserjería hasta el punto de que hemos tenido que contratar a otra persona ajena y ponernos en riesgo para que saque la basura. Estamos limpiando, en este caso, cada uno de los copropietarios su pasillo y
pregunto, ¿podemos aplicar como medida de coacción el no pagarle a la trabajadora social? Y con relación a la persona que hemos contratado, ¿le podemos descontar a ella ese monto de lo que corresponde a su salario? ¿Qué otra medida nos sugiere? Gracias anticipadamente. Bueno, fíjese, doctora, agarré la idea de la pregunta y la voy a responder porque se entrecortó en varios momentos y usted me corregirá a medida que vaya a hablar. Lo primero que quiero aclarar es, yo no soy laboralista y eso es una respuesta, es una situación laboral. Pero en nuestra experiencia, obviamente, como condominio y nuestros socios laboralistas, bueno, nos amplían y siempre nos apoyan en estos casos laborales, les puedo decir lo siguiente. Primero, hay que tomar en cuenta algo fundamental. Hay un decreto, que ahora no recuerdo si es el 2 o el 1, el 2 creo que es la suspensión de la relación laboral. ¿Okay? Hay un decreto presidencial que suspende la relación laboral. Es decir, las relaciones laborales están suspendidas. ¿Qué quiere decir eso? Usted, empleadora, usted patrón. ¿No, Daniel? No, eso es la inamovilidad. Son dos cosas distintas. El decreto ahorita dentro del marco de la pandemia del COVID-19 y de la cuarentena, hay una suspensión de la relación laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que el patrono no tiene la obligación de pagarle al empleado y el empleado no tiene la obligación de trabajar, ¿ok? Sin que eso genere algún tipo de conflicto o carga de pasivos laborales. Ahora bien, incluso lo que se suspende es esa relación laboral de la obligación tanto de uno de trabajar como del otro de pagar. Pero lo que es el sexto ticket, todavía el empleado está obligado a seguirlo, porque hay una causa extraña y no imputable al empleado. Es decir, el sexto ticket todavía usted está obligado a pagar. Ahora bien, en esa suspensión laboral hay unas excepciones. Personas, por ejemplo, del área esenciales para el manejo del país. Entonces, se ha dicho los militares, la policía, sanidad, los médicos, las enfermeras, transportes de comida, los choferes, el transporte público, bueno, los supermercados, todo este tipo de personas tienen una excepción laboral. Es decir, hay una suspensión de actividades laborales, pero yo, como pertenezco al área de alimentos, sí estoy obligado a trabajar. Por ahí usted tiene que empezar a analizar. Hay gente que dice que el trabajador residencial no está efectuado en ese decreto. Y de hecho no lo está expresamente. Pero hay parte de la doctrina, doctora, que toma en cuenta el trabajador como alguien de suma importancia porque maneja la higiene, la sanidad, la limpieza del inmueble. Entonces, que dice sí, el trabajador residencial debe trabajar. Y esto se suma aún más al residencial vive en su casa, en su edificio. Porque si no vive, bueno, se complica más la cosa. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta otro factor. A mí no me gusta hablar mucho de esto, doctora, porque yo sé que usted es coach también, es psicopedagoga, si mal no recuerdo, ¿no? Y ciertamente todos tenemos sangre en las venas y hay puntos de estos humanos que hay que tomar en cuenta. Pero yo digo que yo no quiero hablar de esto porque yo estoy aquí como abogado. Yo no me puedo poner a hablar de, bueno, vamos a tener solidaridad, somos amigos todos, la humanidad, vamos a agarrarnos las manos. Es verdad, tiene que haber un grado de humanidad, pero solo lo menciono brevemente. El trabajador residencial normalmente vive en su edificio, es parte de la comunidad. Le tenga o no que pagar, usted debería tener un poco de solidaridad con ellos, sobre todo con el vigilante, porque el vigilante normalmente no vive en el inmueble. Entonces, a veces él quiere ir a trabajar, pero no puede porque no hay transporte, no hay nada. Entonces, sí se le debería pagar algo. Ahora, desde un punto de vista estrictamente legal, usted mencionó que esta señora quería a otra persona para ayudar con el bote de la basura, entonces que si le podían descontar lo que le pagan a este al otro. Ahí tienen que tener mucho cuidado. En ese aspecto sí tienen mucho cuidado porque incluso esto se va a tomar como una relación temporal y tienen que dejarlo escrito.
Repito, usted no le puede descontar ese punto de que si usted le puede descontar a su trabajador residencial lo que le paga el tercero para que venga a limpiar, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque la suspensión laboral, la relación laboral está suspendida y, por cierto, todas las condiciones se mantienen. Usted no puede dar vacaciones, no puede Claro. no puede hacer eso. Y no es recomendable. Más allá del punto humano, de solidaridad y de todo lo que usted quiera. Así es. Hablemos ahora de otro punto, doctor, que tiene que ver con las cisternas de agua. Todos sabemos que aquí en Venezuela en este momento tenemos una situación gravísima con la llegada del agua y todo esto, y los edificios se han visto pues obligados a contratar las cisternas de agua o el agua de manera externa. La gente pregunta, correcto, si yo no vivo en el edificio, si yo incluso tengo ese inmueble allí, pero estoy en el extranjero, ¿debo pagar también ese servicio? Otra cosa que está implícita en la misma pregunta, ¿se debe pagar por alícuota en el caso de que me responda que sí? ¿O somos 34 apartamentos, son $100 la cisterna, lo divido entre los 34? Sí. Es bien interesante, muy pertinente la pregunta, porque eso pasa, es una de las preguntas de las 1000 lochas en condominio. Primero, voy a empezar por el final de su pregunta. Primero, todo gasto en condominio, en un inmueble regido bajo ley de propiedad horizontal, se divide o se prorratea por la alícuota, ¿ok? Por la alícuota de cada uno de los inmuebles. La gente tiende a pensar que no, los apartamentos somos igualitos, o puede ser que haya apartamentos con distintos tamaños con misma alícuota. Eso ya es otra cosa a nivel de construcción y del ingeniero y del documento de condominio. Pero usted tiene que buscar su documento de condominio y su respectivo título de propiedad, y esos números deben coincidir, y eso es lo único, ese es el porcentaje que usted le da derechos y obligaciones dentro del inmueble. ¿Ok? No es lo mismo, somos 10 apartamentos, y vamos a gastar 1 millón de bolívares. Bueno, 100.000 bolívares por cada uno. No es así. Hay que hacerlo por alícuota, pues puede ser que usted, la doctora Herrera, pague 90.000 y puede ser que yo, Daniel, pague 110.000. Entonces, esa diferencia es importante. Sobre todo porque a veces hay diferencias considerables con los penthouse. O sea, un penthouse puede tener 5% y yo tengo un apartamentico de tipo estudio con el 1%. Bueno, ese 4% de alícuota es bastante cuando se traslada dinero. Estamos hablando de inmuebles residenciales, pero hay incluso inmuebles comerciales donde es mucho más abrupta la diferencia. Hay inmuebles que, por ejemplo, el que maneja el sótano o el estacionamiento tiene 30% de alícuota, por ejemplo. Wow, yo conozco un caso donde tiene casi el 50%. Y cuando se hicieron los ascensores en ese edificio profesional que era de puras oficinas, bueno, el hombre le iba dando un infarto, pero esa es su alícuota. Ahora, pasando al gasto común, es decir, todo gasto común que se tenga que hacer en el edificio, sea compra, reparación, mantenimiento, lo que usted tenga que hacer que sean considerados un gasto común, se tiene que prorratear por alícuota, ahí no hay duda. Con respecto al camión cisterna o al agua, definitiva y absolutamente eso es un gasto común, no hay de otra. No, doctor, pero ya va, un momentico. Yo no estoy en el edificio, yo no lo uso. Es más, no estoy en Venezuela, yo vivo en Miami, yo vivo en España. Yo no uso esa agua absolutamente. Yo le puedo mostrar mi pasaporte, mis movimientos migratorios. Yo no estoy en Venezuela. No importa, es un gasto común. ¿Cuál es el argumento para esto? Primero y principal, cuando llega el camión cisterna al edificio y viene un señor con una manguera y lo mete a una conexión, esa agua llega al tanque a través de una tubería que es común. Llega al tanque de agua que es común. Después se presiona con una bomba que es común para que suba por las tuberías comunes del edificio para que finalmente atraviese una pared y le llegue a usted a su apartamento, doctora.
Es decir, el agua definitivamente es común. Y sobre todo, para rematar esa idea, es esa agua común que usted dice, esa agua que usted dice que no es común, que no quiere pagar, esa agua no es solo para su apartamento. Con esa agua se llena, también la utiliza la trabajadora residencial, que es un gasto común, el mantenimiento del apartamento de la trabajadora residencial es un gasto común de todos, y con esa agua que usted dice que no tiene que pagar, es que limpian las áreas comunes del edificio. Es decir, definitivamente el gasto del camión cisterna y de todo lo que implica el agua es un gasto común. Por cierto, lo mismo pasa con el gas, que siempre preguntan mucho que si tengo cocina eléctrica o a gas. Ahí sí habría que ver, ahí sí hay que determinar cuál es la construcción original del inmueble. Porque, por ejemplo, dice, doctora, yo le compré el apartamento a la doctora Herrera y esto estaba en cocina eléctrica. Bueno, no importa lo que usted le compró a la doctora Herrera, hay que ver cómo está construido el edificio. Si el edificio fue construido con gas, chévere, usted tiene que pagarlo, lo tenga condenado o no. Porque, por ejemplo, eso es lo que pasa. La gente se cambia a cocinas eléctricas, condenan el gas y consideran que no lo tienen que pagar más nunca. Y no es así, no es así. Claro, es un tema de lógica. Yo se los explicaba a mis alumnos, a mis muchachos dando una clase, les decía, imagínense que el que vive en planta baja diga que no va a pagar reparaciones del ascensor porque nunca se monta. Es algo similar. Sí. Pero en la práctica, es típico, doctora. En la práctica, el tema de la cisterna es el siguiente. Yo vivo en el penthouse, me toca una alícuota mucho mayor por el metraje de mi inmueble, pero cuando en el agua no me da tiempo, o no me llega, o no vuelve hacia mi inmueble. O el tema del que vive afuera, que no disfruta esa agua porque su inmueble está cerrado. Entonces, bueno, yo soy penthouse y exactamente, eso pasa mucho con los pisos altos. Y eso que mi alto no es tan alto, pero al fin soy el último del edificio y cuesta. Aquí ponen el agua media hora, 40 minutos y a mí me llega a 15. Entonces eso es otro problema que también, por cierto, con el agua hay mucha gente que discute que no es lo mismo un apartamento que tiene 6 personas, papá, mamá, 2 hijos y la abuela, y un apartamento donde yo viva solo o yo viva con mi esposa y 2 personas. Entonces eso se ha discutido mucho, pero lamentablemente el agua es un gasto común. Al menos que haya medidores individuales, que es muy raro hoy en día. El medidor es del edificio. Sí, es raro. Fíjate, pasando entonces ya a otro tema que no es el agua, sino cualquier reparación de la que hacías alusión en tu comentario anterior. Vemos mucho que es utilizado el WhatsApp, el grupo del edificio, como un mecanismo para hacer incluso consultas y llegar a conclusiones, y eso lo damos por hecho y la mayoría dijo tal cosa. Es decir, se usa ahora como mecanismo de carta consulta en época de cuarentena porque no podemos bajar al salón de fiesta o tener una reunión. ¿Eso es legal, que la decisión que se tome por allí se ejecute? Bueno, en principio, en mi opinión, la primera respuesta sería no. Es decir, si la pregunta es planteada, ¿es hoy legal? Bueno, más profundamente habría que ver su documento de condominio, pero puedo presumir que la respuesta hoy sería no. Ahora, eventualmente, ¿que eso puede cambiar? Sí, porque precisamente sí hay decisiones a distancia, sí hay la posibilidad de hacer asambleas a distancia, no solo de condominios, sino de empresas, de corporaciones, de juntas directivas. Incluso está los medios probatorios también con la ley de datos electrónicos, que por cierto su esposo es uno de los especialistas en Venezuela sobre la materia. Entonces sí hay la posibilidad de hacerlo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué digo primeramente que no? Porque mi primer instinto, mi primera respuesta es decir que no. Porque en condominio, en los documentos de condominio, la mayoría de los edificios son antiguos, incluso antiguos de 10 años, 15 años, ya esos documentos tampoco lo tienen. No tienen la posibilidad de esas decisiones electrónicas, ¿no? Entonces, en principio no serían válidas. ¿Que sí se puede hacer? Sí, porque usted eventualmente puede llegar a convocar una última asamblea física, presencial,
cumpliendo todos los requisitos que, por cierto, jamás son cumplidos. Una de las cosas más fáciles que hay, que nosotros hemos hecho muchísimo, es la impugnación de asambleas de condominio. Impresionante, ¿sabes? Es muy poca gente sabe convocar adecuadamente una asamblea de condominio, o una asamblea en general, pues, incluso hasta de corporaciones. Entonces usted tendría que hacer una última asamblea para después decidir, mira, a partir de ahora nosotros vamos a tomar como válido las convocatorias así asado, por WhatsApp, por correo electrónico, los votos van a ser así, de esta manera, ¿sabe? Es posible, pero hoy en día, es decir, yo lo que quiero decir con esto es que ahorita, en este momento de pandemia, usted no puede venir y decir esta decisión es válida. Ahora bien, como digo yo siempre, doctora, verdad jurídica y verdad verdadera. Verdad jurídica es esta, que uno está un poco como que amarrado. Verdad verdadera, bueno, nadie va a ir a una asamblea ahorita en el salón de fiesta. Y la verdad verdadera es que hay que resolver ciertas cosas. Bueno, por ejemplo, como digo yo, si usted tiene que resolver, mire, la señora de conserje se enfermó, mire, vamos a llamar al conserje del edificio de al lado, pero nos está pidiendo $10. Bueno, eso es más que todo como a nivel informativo y sobre la marcha hay que resolver. Ahora, si usted en este momento de pandemia, usted como presidente de la Junta o yo, abusador arbitrario de la Junta, decido, vamos a hacer una asamblea por WhatsApp porque vamos a tumbar la pared principal del edificio y vamos a construir una garita y el edificio era blanco y ahora lo vamos a pintar de rojo. Bueno, unas decisiones de esa magnitud. Bueno, pero es que ha habido casos, doctora. Se requiere el 100%. Claro, entonces hay decisiones, todo tipo de decisiones va a requerir algún número. Algunas 100, algunas menos. Pero el hecho es que una decisión de esa magnitud en este momento está fuera de lugar. Una decisión de esa magnitud, doctora, lo que refleja es que yo quiero, usted sabe, tratar de hacer una trampa aquí, aprovecharme que nadie va a asistir a la asamblea. Entonces, se puede tomar, perdón, se puede tomar la decisión en estos momentos, infórmelo al menos por WhatsApp, trate de mantener un acta de, mira, sí, el lunes 23 de marzo, en la tal hora, se decidió esto, para que después cuando nos reintegremos y podamos hacer la asamblea, se vuelva a traspasar y se firme efectivamente. Aquí es importante el apoyo de las administradoras que lamentablemente a veces no lo hay. Al punto que muchas administradoras han desaparecido ahorita en la cuarentena. No, mire, no estamos preparados, no podemos seguir con ustedes y han dejado muchas comunidades en el aire. Lamentable. Claro. Incluso vi en uno de tus artículos que no recomiendas la autogestión, pero que las administradoras están siendo en este momento dejadas como para cobrar lo básico. Pasa mucho en la práctica, Daniel, que por ejemplo, el presidente del condominio en el WhatsApp pone, se dañó el hidroneumático, el motor, el presupuesto, los presupuestos, son tal, el más idóneo es el que cobra $1,000, por alicuota es tanto y hay que pagar tanto. Eso lo estoy viviendo en carne propia con 2 inmuebles que tengo en este momento. Y mira, ahí no hay otra alternativa, sino hay que pagar y te comienzan incluso a coaccionar para que pagues en la práctica. Y las administradoras, por aquello de que no se pueden esperar los 30 días para pagar el condominio, porque sabemos que un presupuesto hoy tiene vigencia por 24 o por 48 horas. Eso en la práctica. Correcto. Bueno, lo que usted acaba de mencionar es muy importante porque esa decisión del hidroneumático no amerita una asamblea, ni amerita permiso de nadie. Y ahí es donde viene uno de los problemas con condominio. Todo el mundo o la mayoría de la gente, por sentido común o el desconocedor de la materia, le va a venir y le va a decir a usted, bueno, doctor, ¿y dónde está ese presupuesto? ¿Quién le aprobó a usted los $1,000 de la bomba? ¿Quién le aprobó a usted, doctora? ¿Dónde está el acta? Enséñemela, doctora. Y le vienen agresivamente. ¿Dónde está el acta que aprobó los $1,000 del ascensor o los $500 de la puerta del estacionamiento? Esas decisiones no ameritan una asamblea, ni ameritan el permiso de nadie. La función natural, intrínseca de la Junta de Condominio y de la administradora es la conservación, mantenimiento y reparación de la cosa común. Si la cosa común
ascensor, puerta de estacionamiento, bomba de neumático, pasillo, escalera, cualquier cosa que sea común se daña, yo como junta de condominio, como administradora, tengo la obligación de ir a repararla, arreglarla. El problema es que hoy en día en Venezuela, esto ya ni siquiera es un problema jurídico, es un problema económico, porque es que una reparación son $1.000, usted lo acaba de decir. Una bomba de agua mínimo, entre 500 y 700 y $1.000, y un ascensor peor. Entonces, lo primero que hay que determinar es el tipo de trabajo o de necesidad que hay, que tiene el inmueble, que se tiene que discutir. Cuando usted esté bien claro de lo que se tiene que discutir, usted verá si amerita o no una asamblea. Entonces, la gente tiende a decir, erróneamente, en mi opinión, bueno, pero mire, doctor Herrera, ¿qué opina usted? Usted, los dos somos abogados, mire, son $1.000, cambio, vamos a hablar mira, vamos a hacer una asamblea para que la gente apruebe o no apruebe, porque no nos vamos a tirar ese muerto usted y yo, doctora, encima. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí, Daniel, tienes razón, vamos a hacerlo. Ya ahí hay un error. Primero, usted no tiene por qué llevar eso en una asamblea. Segundo, ¿qué pasa si le dicen que no, doctora? ¿Qué pasa si en la asamblea le dicen, no, yo no tengo plata, yo no lo puedo pagar, a mí no me parece necesario? El del piso 1 le va a decir, el ascensor no es necesario arreglarlo. Pero el del piso 20 le va a decir, pana, es lo primero que tienes que arreglar. Entonces, claro, doctor, usted no le puede dar... También tiene que ver con el tema de la inmediatez. Porque si yo, como junta de condominio, lo hago, somos los miembros de la junta, tomamos la decisión, además de que hay que repararlo porque es algo de urgencia, de emergencia para el inmueble, para el edificio. Pero yo no puedo esperar pasar eso por condominio y que las personas lo paguen en 30 días. Necesito los pagos hoy porque el presupuesto me va a cambiar mañana o pasado mañana. Totalmente. Y ahí usted está tocando otro tema peor, pero antes de pasar a ese otro tema, fíjese, la inmediatez no tiene que ver mucho con la toma de la decisión o no, ¿sabe? Porque como dice usted, aparte de la presión que tengo de que el contratista me dio un día o 2 días, 24, 48 horas para darle respuesta, yo tengo que buscar esa plata rápido, pero eso no quiere decir que yo tengo que hacer una asamblea. Y en eso tenemos que quedar bien claro. Si ese es el trabajo del que estamos hablando, no se amerita una asamblea o una decisión. Ahora, si una cosa es reparación, vamos a reparar la polea del ascensor. Mira, ya que estamos arreglando el ascensor y la polea, ¿por qué no lo pintamos y lo cambiamos y ponemos botoncitos así? Eso ya es una mejora. Eso ya requiere una aprobación. Eso sí. Entonces ahí hay una diferenciación de lo que es la reparación y lo que es una mejora. Además, después caemos en el punto que usted dice, ¿qué pasa si no hay plata? ¿Cómo lo hago? Bueno, precisamente ahí hay otro tema que es el bendito tema de, bueno, que si puedo cobrar por adelantado, que si unos fondos de trabajo, unos fondos de reserva, un fondo antiinflacionario, que se tiene que tener, porque la realidad es esa. Nuevamente, verdad jurídica y verdad verdadera. La verdad verdadera es que en Venezuela no hay un contratista que le va a decir a usted, sí, vale, cómo no, doctora, convoque una asamblea que se va a tardar 2 semanas para convocar la prensa, a pedirle a la administradora. Después en 2 semanas tiene la asamblea, en la primera convocatoria nadie le va a ir, tiene que esperar otra semana más para hacer la otra, después van a ir 3 pelagatos, los de siempre. Esa es la verdad verdadera. Totalmente, exactamente. Entonces usted tiene que resolver. Algo, por cierto, con este tema, doctora, de las decisiones y de las asambleas o no, que en la práctica se toma en cuenta, y en la ley no hay diferencia. En la ley solo hay una ley de propiedad horizontal, pero en la práctica hay 4 tipos de condominio. Condominio residencial, donde estamos la mayoría de nosotros. Condominio profesional, donde también estamos la mayoría de nosotros cuando tenemos una oficina en algún inmueble. Condominio comercial, que es en un centro comercial. Y condominio vacacional, que es cuando uno va una vez al año, si acaso. Entonces, todos estos condominios en la práctica tienen un manejo un poco distinto. El fundamento legal es el mismo, pero en la práctica el manejo es distinto. Entonces, esa práctica hay que tenerla de acuerdo a cada inmueble. Por lo menos, si es difícil una decisión en el inmueble donde usted reside, donde usted llega todas las noches, imagínese en uno vacacional donde usted va una semana al año, donde uno va una vez dificilísimo, dificilísimo es, ponerse de acuerdo. Entonces
ahí uno permite que pasen muchas cosas. Entonces eso hay que tener cuidado con esas decisiones de cómo se hacen, y con lo del dinero es impresionante, porque es que hay que mantener el edificio. A mí me parece, y por cierto, este punto, doctora, eventualmente nos va a llevar, o vamos a llegar en algún momento al tema de el pago, si puedo pagar en dólares, el moroso, indexar, no indexar en bolívares o en dólares. Bueno, pero es que lo más común, claro, usted tiene que pagar. Entonces, si usted se pone con estas trancas de la decisión, yo no pago, después el otro mes tampoco, entonces es peor y siempre va a ser un círculo vicioso. Claro, te quería comentar que hablando de inmuebles vacacionales, en el caso de nosotros tenemos pues un apartamentico y es increíble el nivel de agresividad con los cobros. ¿A qué me refiero? A que lo pasan en dólares. Por ejemplo, este mes hay que pagar 24.5 al cambio del día de monitor, porque ni siquiera es dólar today, sino monitor. Y si yo no lo pagué hoy, que fue que me pasaron el monto, si no lo voy a pagar mañana, entonces ya tengo que pedir la actualización, si subió 1, bajó 2, o sea, es muy agresivo el cobro. Sí. Te estoy hablando de la verdad verdadera. Sí, y así hay es. muchísima gente que se queja y que se niega a pagar y que amenazan, los voy a demandar, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista legal, ¿o qué recomendación entre la verdad jurídica y verdadera haces tú como experto? Bueno, fíjese, una Daniel, verdad verdadera. Puedes tutear, no hace falta que me digas doctor Herrera, ni fíjese, porque me siento mayor. Además de que tenemos unos lentes preciosos los dos y estamos fashion. A ver. Está bien. Gracias. Mire, fíjese, una verdad verdadera es que es muy poco probable que alguien hoy en día vaya a una demanda a un tribunal por una cuestión de condominio. Ojo, si no, yo no tuviera trabajo, sí existe. Y de hecho los tribunales están llenos, tienen muchísimas causas de sobrecondominios. Ahora bien, ahí viene un poco la diferencia, como decía yo, de residencial con comercial. En un centro comercial, particularmente un centro comercial grande, donde estamos involucrados en algunos de ellos, es mucho más posible, es mucho más factible, plausible que eso pase, como de hecho pasa mucho. En nuestra experiencia podemos decir que la mayoría de las demandas de condominio no es por dinero, sino es por poder. Entonces hay que, y eso ahí cuando es por poder, normalmente no importa el dinero, sino que es que yo vengo contra Candy Herrera porque ¿quién es ella? ¿Qué se cree ella? Ah, sí, porque es mujer, es bonitica, tiene su programa, es bonita, entonces vamos a... No, ¿quién es usted aquí? ¿Usted qué se cree? ¿La dueña de este edificio? Eso pasa mucho. Entonces hay que tener cuidado porque en condominio, cuando hay alguien que se obtiene o llegó al llegadero, puede accionar. Y normalmente, en nuestra experiencia, las acciones por condominio normalmente prosperan con bastante celeridad, sobre todo si están bien fundamentadas, ¿no? Obviamente. Ahí caemos entonces si está bien fundamentado o qué posibilidades hay de lo que usted mencionaba, del cobro de bolívares en dólares, la morosidad. Fíjese, usted está hablando con alguien que cree fervientemente, y no desde ahorita, sino desde hace tiempo lo estoy planteando. Yo soy miembro del ABA, de la Asociación Venezolana de Arbitraje. En la ABA la mayoría de las personas estamos de acuerdo con este criterio de que siempre se ha podido utilizar cualquier tipo de divisa o moneda extranjera. Hay una ley en Venezuela que nunca fue derogada en estos 20 años de revolución, que establece que existe la moneda cuenta y la moneda pago. ¿Ok? Entonces yo perfectamente puedo decir, Candy Herrera, mire, yo le doy estos lentes, usted me debe $100 americanos. Ok, perfecto. Usted me va a pagar y usted me va a pagar $100 americanos al cambio oficial del día que me pague. ¿Ok? Cuando dices oficial, no sería Banco Central de Venezuela. El oficial hoy en día en Venezuela es el promedio de las remesas del Banco Central de Venezuela. Ese es el cambio oficial y ese es el cambio. No importa lo que usted ponga en el contrato, ahí sí no entra la autonomía y la voluntad de las partes, que es un principio general del derecho. Si usted va a un tribunal
lo más probable es que la sentencia a favor o en contra va a determinar que el pago de esa deuda, de esa obligación contraída en divisa, en moneda extranjera, va a ser el cambio oficial de Venezuela, que es el promedio de las remesas de cambio del Banco Central de Venezuela. Eso es algo importante que hay que aclarar. Y sí es válido, eso se puede hacer, es totalmente legal. Ahora, por cierto, hay mucha gente que discute que el condominio no se puede hacer porque eso no está regulado, no está permitido, que yo cobro en bolívares, yo no cobro en dólares. Bueno, como usted cobre, yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que yo sí le puedo reflejar su recibo en dólares, perfectamente legal, y usted me puede pagar tanto en dólares como en bolívares. Ahora, hay jurisprudencia en Venezuela de la Sala Constitucional de la República que establece estos diferentes criterios, en los cuales dice si usted tiene una contratación, una obligación en moneda extranjera, usted se libera en moneda nacional al cambio oficial. Ahora, existe la posibilidad que usted diga en ese propio contrato, la obligación suya, Candy, de librarse de esta obligación es en moneda extranjera exclusivamente. También es válido, eso también es válido. Y eso está establecido incluso en el convenio cambiario número 1 de septiembre del 2018. Entonces, ya ha habido, ya hay la normativa para poderlo hacer. El condominio, que mucha gente alega y dice, no, pero es que en el condominio no hay nada que lo regule. Precisamente, ese vacío es el que le permite hacerlo. Porque nosotros los administrados, un principio general del derecho es, yo puedo hacer todo lo que yo tenga deseo de hacerlo siempre y cuando no esté expresamente prohibido en la ley. Hay una prohibición de, por ejemplo, el alquilar la vivienda en dólares. Ok, no lo puedo hacer, pero en el condominio perfectamente. De hecho, todo lo contrario, hay resoluciones del CENIAT, que es el que maneja los tributos, la entidad que maneja los tributos en Venezuela. El Banco Central de Venezuela tiene una ley también que permite el pago en dólares, que es la máxima autoridad financiera de este país. El CENIAT le dice a usted, mire, Candy Herrera, si usted va a hacer una factura, usted debe poner su monto en bolívares y su equivalente en divisa y reflejar a qué tasa lo cambió. Bueno, eso lo dice la ley, entonces yo sí puedo perfectamente ponerlo en el recibo. Ahora, lo que usted dijo de que usted le enviaron el recibo hoy y mañana va a pagar y tiene que buscar el cambio, ahí yo no estoy de acuerdo. Porque primero, eso se ha discutido mucho, la gente cree que por poner el recibo del condominio en dólares, yo tengo que pagar a la diferencia del día de todos los días. Pero ya va, un momentico, el recibo ¿cuándo se vence? En 30 días, ¿verdad? O claro, en la fecha que usted ponga. Bueno, entonces yo no soy moroso sino hasta esos 30 días. Entonces, eso es otra discusión, que ahí sí hay una consideración legal que hay que analizar y que hay que manejarla bien. ¿Usted qué puede hacer? Poner el recibo a 5 días. Se vence en 5 días. Durante esos 5 días usted no puede cambiar el monto de lo que debe. Aparte que, póngale que pasó, está vencido. Usted tiene que ajustar. Sí, yo ajusto el pago de bolívares al dólar de hoy. Pero ya va, si yo le pago a usted hoy, Candy, y mañana la transferencia pasa sobre la noche y le llega mañana, usted no puede ni mañana decirme, mira, ahorita está un bolívar más. No, es al momento del pago. Yo hice mi pago ayer, listo, a la tasa de ayer. Entonces, ese tema de los dólares o de la divisa es bien interesante y bien importante porque hay mucha desinformación, hay mucha diferencia de criterios. Hay, por ejemplo, se habla de que tiene que haber una asamblea, por ejemplo, para hacer eso. Hay sentencias de la Sala Constitucional que dice claramente que sí, yo puedo contratar en dólares. Ahora, y eso está respaldado por el CENIAT y el Banco Central. Yo puedo perfectamente establecer un monto en dólares como moneda de cuenta. Ahora, si yo le voy a exigir a usted que me pague usted con un billete americano en dólares, en moneda extranjera, ahí sí exige la sentencia que haya un acuerdo expreso entre las partes. Es decir, que en el contrato diga expresamente, mire, Candy, usted me debe $100 por mis lentes, usted me va a pagar $100 americanos, excluyendo cualquier otra moneda. Bueno, eso, si usted lo lleva a los condominios, en mi opinión, usted no tiene que hacer ninguna asamblea para poder reflejar el recibo en dólares. Sí necesitaría una asamblea si usted pretende que le paguen en dólares. Eso es distinto. Son dos cosas distintas. Diferentes. Sí, son dos cosas distintas.
Gracias por aclararlo de manera tan pulcra y magnífica. Una última pregunta, porque ya nos queda poco tiempo. Las administradoras cobran intereses de mora y a veces bastante fuertes. ¿Esos intereses deben ir a una cuenta de la comunidad o es legal que las administradoras se queden con mis intereses por los 3, 4, 5 meses de mora? Bueno, mire, primero, yo soy conocido por atacar públicamente a las administradoras. Nosotros representamos a varias administradoras, algunas grandes, otras menos grandes de Venezuela, pero somos conocidos por atacarlas, porque uno de los ataques son esos abusos. Para usted tener un inmueble bajo ley de propiedad horizontal, usted no necesita ser abogado. Usted sabe que si usted compra algo tiene ciertos derechos y obligaciones. Tiene un problema, acude a su administradora. Las administradoras hoy en día no lo hacen. Las administradoras incluso le dicen, mire, Candy, usted su bomba de los 500, de los $1000, de la bomba de agua en su apartamento, eso háganlo entre ustedes, divídanlo entre ustedes. Yo solo me quedo aquí con los recibos del gasto común. Bueno, esa administradora no tiene ni idea de lo que está hablando. Entonces, esas son las cosas que hay que atacar. Fíjese, aprovecho la oportunidad y me disculpo, doctora, que los vi por ahí que estaban saludando, a los que nos están escuchando. Hay un sistema de administración que no es un programa, no se vende, sino que es un uso, que los invito a que lo vean. iGemas, se llama iGemas, @app-piso iGemas. Es un sistema que es remoto a la distancia y sobre todo para los que pretenden autogestionarse, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo, pero si usted tiene un buen sistema es más fácil y lo ayuda en estas decisiones que usted está diciendo, los intereses o no. Fíjese, los intereses de mora, usted dijo, ¿es legal el cobro de intereses? Sí, hasta ahí. Ya después usted continuó hablando y dijo, los intereses de mora, que son muchísimos, son muy altos y se los queda la administradora. Bueno, nada de eso, ya ahí ya pasó la raya, ya nada es legal. Primero, los intereses de mora están regulados en Venezuela. Hay un porcentaje que se tienen que es el que se puede cobrar. La relación entre las administradoras y el condómino, entre el inmueble y la administradora, es una relación de carácter civil, no mercantil. Y las administradoras les encanta cobrar los intereses establecidos en el Código de Comercio en materia comercial. Y eso no es legal. Para remate de eso, el porcentaje es aún mayor. Y para remate sobre este remate, la guirnalda es que la plata, como dice usted, se la quedan ellos. Se la quedan ellos. Eso es plata, la comunidad. Si yo le debo a usted y yo ahora debo mora, intereses de mora, bueno, yo le debo a usted el capital y la mora. Y esa plata es de usted como Candy Herrera o usted como comunidad, edificio Herrera. Bueno, o sea, la administradora no tiene derecho a quedarse con ese inmueble, con esos intereses. Y esto tiene que ver, por cierto, con el tema de la dolarización. Porque fíjese, esta situación económica que nos tiene a todos, al más pintado, pues, al más pobre, al más rico, le ha afectado en Venezuela, nos tiene aquí, bueno, viendo cómo analizamos, cómo se produce más dinero, cómo se ahorra. Bueno, esta situación ha llevado a un ingenio, a una creatividad absurda de parte de la administradora. Fíjense, lo más legal, doctora, bueno, de hecho, en mi opinión, lo único legal es el cobro en divisas. ¿Por qué? Porque las administradoras se han inventado un pronto pago. Se han inventado una penalización o multa. Doctora Herrera, usted debe 1 millón de bolívares hasta el 10 de mayo. Ya pasó el 10 de mayo, ahora usted debe 10 millones. O sea, le sacan un porcentaje que no sabemos de dónde salió. La otra modalidad es... Muchas de ellas lo describen como intereses sobre intereses y en alguna oportunidad lo ponen como gastos de cobranza. Claro, lo del gasto de cobranza. Claro, lo del gasto de cobranza es un absurdo porque ellos no están haciendo ninguna gestión de cobranza. Ellos lo que mandaron fue el recibo. Y lo del gasto y lo del intereses sobre intereses que usted está diciendo, eso es un delito penal, eso es usura, eso es un nombre técnico que es anatocismo legal. Eso se conoce como anatocismo legal, que es el cobro de intereses sobre intereses.
Yo puedo cobrar intereses sobre este mes, pero no sobre los 12 meses anteriores que generaron. Ahora bien, la otra modalidad, entonces, para evitar eso, ¿qué hacen las administradoras también? O los edificios. Daniel debe todo el año pasado, debe 12 meses. Y ahorita salió el mes de mayo del 2020. ¿Cuánto salió el mes de mayo? 5 millones. Bueno, ahorita multiplicamos los 12 meses anteriores, los vamos a multiplicar por esos 5 millones de hoy. Eso es absurdo, hiper recontra legal y no tiene sentido jurídico. Es más, no solo jurídico, sino contable y administrativo. Porque usted no me puede poner este recibo igual que este de hace un año. Aquí se dañó el ascensor, aquí se dañó la bomba de agua. Aquí había dos conserjes, aquí hay uno. O sea, no se puede comparar. Entonces, todo ese tipo de abusos. Por eso es que a mí me apasiona tanto esto, doctora, de los condominios. Y me parece que es algo pero es que la gente es abusadora hasta decir basta. Pues, y no se dan cuenta de que simplemente a veces no es pelear. No es ponerse a pelear, sino simplemente en los condominios nunca ha habido alguien que se le pare enfrente y le diga, mira, ya va, un momentico. Esto no es así, vamos a discutir. Y esa es nuestra experiencia. Cuando nosotros nos involucran en una situación condominial, eso es lo que tiende a pasar. Se sorprenden que apareció algo. Doctor, porque de ahora en adelante ya tenemos a quien llamar y a quien contactar y que va a defender absolutamente nuestros intereses. Yo me declaro fan número 1 y no solo de cualquier caso, conflicto que pueda surgir, sino para estudiar. En este minuto que nos queda, claro, entonces vamos a anunciar un nuevo webinar que va a tener allí el doctor. Háblanos de eso, por favor. Sí, próximamente pueden revisar nuestras redes. Todos, en todas las redes nos pueden encontrar bajo Natale Legal. @Natale Legal en Twitter, en Instagram, en YouTube, Natale Legal y en la web, natalelegal.com. Particularmente en Instagram, que es donde estamos ahorita, ustedes pueden ir a Natale Legal y ahí van a conseguir, casualmente, creo que es el último post que se puso ayer o esta mañana, sobre un consultor máster especializado. Me disculpan la arrogancia, pero quiero dejar bien claro, somos los únicos en Venezuela, a través del Centro de Estudios Latinoamericanos Jurídicos, que ofrecemos un curso especializado en condominios avalado por una universidad. Usted no va a recibir un certificado, usted va a recibir un diploma, un pergamino sellado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, el cual usted puede apostillar y utilizar en cualquier parte del mundo. Lo pueden ver ahí en nuestras redes. Para mayor información, 0414-596-8155. 0414-596-8155. Yo dentro de un rato mando mi inscripción porque estaré allí de primera. Por aquí te están colocando. Yo también soy su fan, asesor inmobiliario Yacira Díaz. Es decir, tienes de ahora en adelante una nueva audiencia que cada vez que tenga alguna disyuntiva, alguna interrogante acerca de derecho condominial o inmobiliario, aquí estará el doctor dispuesto y presto para ayudarnos y para responder. Gracias, Daniel. Dios te bendiga por regalarnos este maravilloso espacio, tanto conocimiento. Sé que 1 hora es muy poco, pero bueno, ya te tenemos en una próxima oportunidad y te tenemos allí en todos estos webinars y espacios que nos vas a regalar. En este caso, obviamente, es pago el próximo, pero es que la calidad y la excelencia, ¿quién dijo que era gratis, verdad? El profesional que se respeta, como dice mi manager, tan bello, no es mío, es de Maite Delgado y otras figuras públicas, Vascarán. El talento se cobra porque son muchísimos años de estudio y preparación y la calidad y la excelencia lo amerita. Gracias, feliz fin de semana para todos y bueno, espero que nos veamos en el camino. Infinitas gracias y esos lentes te quedan muy bien. Después me dices quién te lo facilitó y dónde los compraste. Un abrazo gigante. Sí. Este espacio va a ser subido a YouTube y va a estar también en Spotify como audio
y va a estar allí las próximas 24 horas en nuestro Instagram de doctora.herrera. Infinitas gracias. Perfecto. Gracias, doctora, muy amable. Bye. Hasta luego, gracias. Gracias a todos por la sintonía. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.